Carmen había aprendido que la vida te quita todo en un solo golpe. Un accidente de tráfico en la carretera de Valencia había convertido su mundo en cenizas. Miguel, su marido, no llegó a ver cumplir los 5 años a su hijo pequeño, Javi. Y con la muerte llegaron las deudas. El tratamiento médico que no sirvió de nada. El funeral que tuvo que ser digno porque era lo único que le quedaba por darle. Los meses sin trabajar mientras sostenía la mano fría de su esposo en aquel hospital que olía a desinfectante y desesperanza. 6 meses después del entierro, el banco se llevó el piso de Alicante. Aquel apartamento luminoso donde Javi había dado sus primeros pasos, donde todavía colgaban las fotos de cuando eran una familia completa, dejó de ser suyo. Carmen firmó los papeles con manos temblorosas mientras su hijo, ajeno a todo, dibujaba casas con chimenea en una esquina de la notaría. 38 años viuda, con un niño y sin un lugar donde dormir. Su hermana Laura le ofreció el sofá durante 2 semanas. Pero Carmen veía en sus ojos la incomodidad, la presión del cuñado que no decía nada pero que suspiraba cada vez que Javi corría por el pasillo. No podía quedarse. No podía ser una carga más para nadie. Fue la tía Pilar, aquella mujer de 82 años con las manos manchadas por la edad y la memoria llena de agujas, quien le habló de la casa. «Está en Villamorena», le dijo una tarde mientras tomaban café aguado en la residencia. «Era de tu bisabuelo. Nadie ha vivido allí en más de 40 años, Carmen. Está a tu nombre ahora que yo ya no puedo ocuparme de nada. Ve, no tienes que pagar alquiler. Es tuya». Carmen sintió un escalofrío que no supo identificar. Había oído hablar de Villamorena toda su vida. Un pueblo fantasma a 2 horas de Cuenca, de esos que la gente abandona buscando la ciudad y nunca mira atrás. Casas de piedra desmoronándose, calles donde crecía la hierba entre los adoquines, un silencio que pesaba como lápida. «Tía, nadie vive allí. Por eso es perfecta para ti», respondió Pilar, y en sus ojos cansados había algo que Carmen no pudo descifrar. ¿Lástima? ¿Miedo? La casa está en pie, tiene agua, tiene luz y pagas el reconexión, y nadie te molestará. Nadie te molestará, como si el problema de Carmen fuera la gente y no la soledad que la ahogaba cada noche. Pero no tenía opciones. Así que 3 días después, con todo lo que les quedaba metido en 5 maletas y el coche viejo que Miguel había dejado, Carmen y Javi recorrieron carreteras secundarias hasta llegar a Villamorena. El pueblo apareció entre la niebla como una aparición. Casas cerradas, persianas caídas, jardines convertidos en selva. El silencio era absoluto, roto solamente por el canto de los cuervos. Javi apretó la mano de su madre. «Mami, aquí no vive nadie. Ahora vivimos nosotros, cariño». La casa estaba al final de la calle principal, si es que podía llamarse calle a ese camino de piedras hundidas. Era una construcción de 2 plantas, paredes de piedra gris, ventanas altas con postigos de madera podrida. El jardín delantero era un mar de maleza. Y detrás, Carmen lo sabía por las palabras de su tía, había un jardín trasero que lindaba con el bosque. Abrió la puerta con la llave oxidada que Pilar le había dado. Olía a humedad, a años muertos, a abandono. Pero las paredes estaban firmes. Los techos no goteaban. Había muebles viejos cubiertos de sábanas como fantasmas dormidos. «Podemos arreglarlo», se dijo Carmen en voz alta tratando de convencerse. Esa primera noche durmieron en el salón, sobre colchones inflables, tapados con todas las mantas que habían traído. Javi se quedó dormido rápido, agotado del viaje. Carmen lo miraba respirar en la oscuridad, su único tesoro en este mundo roto, y se preguntó si había hecho lo correcto. Si esto era salvación o simplemente otra forma de hundirse. Entonces lo escuchó, un susurro, tan suave que al principio pensó que era el viento filtrándose por las rendijas, pero no, era una voz, o varias voces, ininteligibles como murmullos lejanos que venían desde las paredes mismas. Carmen se incorporó, el corazón acelerado. Caminó descalza hasta la cocina siguiendo el sonido. Los susurros parecían más fuertes cerca de la pared del fondo, aquella que daba al jardín trasero. «¿Hola?», llamó sintiéndose ridícula. Los susurros se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue peor que el sonido. No durmió más esa noche. Durante los días siguientes, Carmen trató de normalizar su nueva vida. Limpió la casa habitación por habitación. Consiguió que reconectaran la luz. Inscribió a Javi en la escuela del pueblo más cercano, a 20 minutos en coche. Intentó crear rutina, orden, alguna sensación de hogar. Pero los susurros continuaban. Solo de noche. Siempre desde las paredes. A veces parecían palabras, otras veces eran solo sonidos, como respiraciones ahogadas o sollozos contenidos. Carmen los escuchaba mientras fregaba platos, mientras doblaba ropa, mientras miraba por la ventana hacia el jardín trasero que aún no se había atrevido a explorar. Si te está gustando esta historia,
Si sientes que Carmen merece encontrar respuestas, déjame un comentario. Tu apoyo hace que siga trayendo historias así. Una semana después de su llegada, el cartero llegó con un paquete. Era un hombre mayor, de rostro curtido y mirada desconfiada. «Usted es la nueva en la casa de los Montoya», dijo, no como pregunta, sino como acusación. «Soy Carmen. Los Montoya eran mis antepasados». El hombre la miró de arriba abajo. «Debería irse». «Disculpe, esta casa no es lugar para vivir, no después de lo que pasó». Carmen sintió que la sangre se le enfriaba. «¿Qué pasó?» «Pregúntele a las paredes», dijo el cartero, y se alejó calle abajo sin mirar atrás. Esa noche Carmen no pudo más. Cuando los susurros comenzaron de nuevo más fuertes que nunca, bajó las escaleras con una linterna y se plantó frente a la pared de la cocina. «¿Qué queréis?», preguntó en voz alta. «¿Qué intentáis decirme?». Y por primera vez los susurros formaron palabras claras. «Jardín, noche, enterrados». Carmen dejó caer la linterna. La luz rodó por el suelo creando sombras danzantes. Su respiración era irregular. Las manos le temblaban. Pero algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, se encendió. Había perdido demasiado. Había caído demasiado bajo. Ya no le quedaba espacio para el terror. Esperó a que Javi estuviera profundamente dormido. Luego, cerca de la medianoche, tomó una pala del cobertizo y salió al jardín trasero. La luna llena iluminaba la maleza como plata derramada. Carmen caminó despacio, la pala pesada en sus manos, hasta el centro del jardín. No sabía por qué ese lugar. Simplemente lo sabía. Comenzó a cavar. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera removido ese terreno antes. Cavó durante 1 hora, tal vez más, hasta que la pala golpeó algo sólido. No era roca. Carmen se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Sus dedos tocaron tela podrida. Luego algo duro, frío, hueso. Un grito se le ahogó en la garganta. Pero siguió cavando porque ahora necesitaba ver, necesitaba saber. Lo que encontró le heló la sangre. No era un cuerpo, eran 3. 3 esqueletos pequeños, acurrucados juntos como si se hubieran abrazado antes de morir, y sobre ellos una manta podrida que aún conservaba bordadas unas iniciales. Carmen retrocedió, cayó sentada sobre la tierra húmeda, las manos manchadas de muerte. Los susurros en su cabeza ya no eran murmullos, eran gritos, eran niños llorando, eran voces que habían esperado 40 años para ser escuchadas. Y en ese momento, con la luna como testigo y la tierra abierta revelando su horror, Carmen entendió que no había llegado a esa casa por casualidad. Había llegado porque alguien, algo, necesitaba que ella encontrara la verdad. Una verdad enterrada, una verdad que iba a cambiar todo. Se puso de pie con las piernas temblorosas, miró hacia las ventanas oscuras de su casa donde su hijo dormía inocente y supo que su vida acababa de complicarse de una manera que jamás habría imaginado. Los muertos no susurran por gusto. Susurran porque tienen algo que decir, y Carmen iba a escuchar. Carmen no volvió a entrar a la casa esa noche. Se quedó sentada en el jardín, temblando no solo de frío, sino de algo mucho más profundo, mirando aquellos 3 esqueletos pequeños que la luna iluminaba con crueldad. 3 niños, 3 vidas cortadas, 3 secretos que la tierra había guardado durante décadas. Cuando el sol comenzó a salir, tapó cuidadosamente la tumba con la misma tierra que había removido. No sabía qué más hacer. Llamar a la policía era lo lógico, lo correcto. Pero algo en su interior le decía que esto era más grande que un simple descubrimiento. Esto era personal. Esto la había estado esperando. Entró a la casa con las primeras luces del día. Javi ya estaba despierto viendo dibujos animados en la tablet con el volumen bajo. «Mami, ¿dónde estabas?» «Arreglando el jardín, cariño». La mentira le supo amarga en la boca. Esa mañana, después de llevar a Javi a la escuela, Carmen condujo hasta el pueblo más cercano. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué demonios había pasado en esa casa. La biblioteca municipal era un edificio pequeño que olía a papel viejo y café recalentado. La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años con gafas colgadas de una cadena, la miró con curiosidad cuando Carmen preguntó por archivos históricos de Villamorena. «No mucha gente pregunta por ese pueblo», dijo la mujer, guiándola hacia una sección llena de archivos polvorientos. «¿Qué busca exactamente?» «Información sobre la familia Montoya. Vivían allí. Mi familia». El rostro de la bibliotecaria cambió. Algo oscuro cruzó sus ojos. «Los Montoya. Claro. Espere aquí». Volvió minutos después con una carpeta amarillenta. Dentro había recortes de periódicos viejos, fotografías borrosas, documentos escritos a máquina. Carmen extendió todo sobre la mesa. Y lo que leyó le quitó el aliento. «Tragedia en Villamorena. 3 niños desaparecen durante la noche».
El periódico estaba fechado en marzo de 1982. Carmen leyó con las manos temblorosas. Martín, Mercedes y Miguel Montoya, de 8, 6 y 4 años respectivamente, desaparecieron de su hogar la noche del martes sin dejar rastro. Los padres, Ernesto y Pilar Montoya, declararon haber escuchado ruidos, pero al ir a verificar encontraron las camas vacías. La Guardia Civil inició una búsqueda exhaustiva por el bosque circundante sin resultados. El padre declaró entre lágrimas que alguien se los había llevado. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pilar, su tía Pilar, la misma que le había dado la casa, la misma que había vivido allí cuando los niños desaparecieron. Siguió leyendo otros artículos, la búsqueda que duró semanas, las sospechas que cayeron sobre Ernesto el padre, los rumores del pueblo, y finalmente, 2 meses después, otro titular. Caso Montoya cerrado sin resolver, familia abandona Villa Morena. No había más. El caso había quedado en el olvido como tantos otros. 3 niños que simplemente se desvanecieron en la noche. Una familia destrozada que huyó del pueblo. Una casa que quedó vacía durante 40 años, hasta que Carmen llegó. Los encontró, ¿verdad? Carmen levantó la vista bruscamente. La bibliotecaria estaba de pie junto a la mesa, mirándola con una mezcla de compasión y algo más. Miedo, tal vez. Como, porque no es la primera que busca esa información. Hace 10 años vino un periodista. Antes de eso, un detective privado que la familia contrató. Todos empezaron igual que usted. Y todos terminaron encontrando algo. ¿Qué encontraron? La mujer se sentó frente a Carmen, bajó la voz aunque estaban solas. Encontraron que la historia oficial no cuadra, que Ernesto Montoya era un hombre violento, bebedor, que había rumores de malos tratos, y que la noche que los niños desaparecieron, varios vecinos escucharon gritos. Gritos de niños. Pero cuando la Guardia Civil llegó, Pilar y Ernesto dijeron que no había pasado nada, que simplemente habían desaparecido. Carmen sintió náuseas. ¿Estás diciendo que los padres...? Yo no digo nada. Solo le cuento lo que otros encontraron. El periodista intentó publicar su investigación, pero lo amenazaron. El detective desapareció del caso de la noche a la mañana. Y Villamorena se convirtió en un pueblo fantasma porque nadie quería vivir cerca de esa casa, cerca de ese jardín. Si esta historia te está atrapando tanto como a Carmen le atrapa este misterio, compártela. Alguien más necesita conocer la verdad. Carmen salió de la biblioteca con la carpeta bajo el brazo que la bibliotecaria le había dejado llevar. Condujo de vuelta a Villamorena con la mente girando. Pilar, su dulce tía Pilar, ahora en una residencia con la mente ida por el Alzheimer. ¿Qué había pasado realmente esa noche? ¿Qué papel había jugado ella? Cuando llegó a casa ya era media tarde. Recogió a Javi de la escuela, preparó la cena, lo ayudó con los deberes. Rutina, normalidad. Como si bajo su jardín no hubiera 3 niños muertos esperando justicia. Esa noche, después de acostar a Javi, Carmen bajó de nuevo a la cocina. Los susurros comenzaron casi de inmediato, pero ahora sonaban diferentes, menos amenazantes, casi esperanzados. Sé quiénes sois, dijo Carmen en voz baja. Martín, Mercedes y Miguel. Sé que estáis ahí. Sé que necesitáis algo de mí. Los susurros se intensificaron, y entre ellos Carmen pudo distinguir palabras. Ella, mentira, dolor, ayúdanos. ¿Pilar? ¿Es ella de quien habláis? Sí, sí, sí. Las voces se multiplicaron. Un coro de niños muertos pidiendo lo que nunca tuvieron. ¿Qué pasó esa noche? Silencio. Y luego una sola palabra que resonó en toda la casa como un grito. Sótano. Carmen sintió que se le erizaba cada vello del cuerpo. No había sótano. Había recorrido la casa entera. No había, pero entonces recordó. La pequeña puerta en el pasillo del piso de abajo. Aquella que había asumido era un armario y que nunca había abierto porque estaba sellada con clavos oxidados. Con manos temblorosas, Carmen fue hasta el pasillo. La puerta estaba ahí, apenas visible en la penumbra. Tomó un martillo de la caja de herramientas y comenzó a arrancar los clavos. Cada golpe resonaba en la casa silenciosa como un tambor de guerra. El último clavo cayó. Carmen abrió la puerta. Escaleras, descendiendo hacia la oscuridad absoluta. Encendió la linterna de su móvil y comenzó a bajar. El aire se volvía más frío, más pesado con cada escalón. El olor a humedad era asfixiante. Y al final de las escaleras había un sótano pequeño con paredes de piedra húmeda. Lo que encontró allí le arrancó un sollozo. En las paredes, garabatos hechos con algo oscuro. Dibujos infantiles. Palabras escritas con letra temblorosa. Ayuda, mamá, tengo frío, duele. Y en un rincón, cadenas.
Cadenas pequeñas, del tamaño para muñecas de niño, todavía sujetas a la pared. Carmen cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Ahora lo entendía todo. Entendía los susurros, entendía por qué los cuerpos estaban en el jardín, entendía el horror que esta casa había presenciado. Ernesto no había matado a sus hijos en un arrebato, los había tenido encerrados aquí, los había torturado. Y cuando finalmente murieron, Pilar y él los habían enterrado en el jardín y habían fingido un secuestro. La búsqueda, las lágrimas falsas, la huida del pueblo. Todo había sido una mentira para cubrir el crimen más horrible que Carmen podía imaginar. Lo siento, susurró al vacío, a las almas que habían sufrido en ese lugar. Lo siento mucho, pero os voy a dar lo que merecéis. Os lo prometo. Los susurros se convirtieron en algo parecido a un suspiro colectivo, como si 3 niños muertos finalmente pudieran respirar después de 40 años conteniendo el aliento. Carmen subió las escaleras, tomó su teléfono. Era hora de llamar a la policía. Era hora de que el mundo supiera la verdad. Pero cuando iba a marcar el número, escuchó un coche deteniéndose frente a su casa. Pasos, golpes en la puerta. Abrió y se encontró con un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos hundidos y rostro marcado por el alcohol y la culpa. «Usted es Carmen», dijo el hombre con voz rota, «la sobrina nieta de Pilar». «¿Quién es usted?». El hombre la miró con ojos llenos de lágrimas. «Soy Ernesto Montoya, el padre de los niños que encontraste en el jardín, y he venido a contarte toda la verdad antes de que sea demasiado tarde». Carmen sintió que el mundo se detenía. El monstruo que había torturado y matado a 3 niños estaba parado en su puerta, y por alguna razón retorcida del destino había vuelto. «Tengo cáncer», continuó Ernesto. «Me quedan semanas, y necesito que alguien sepa lo que realmente pasó, porque Pilar, ella va a morir pronto también, y la verdad no puede morir con nosotros». Carmen apretó el teléfono en su mano. Cada fibra de su ser le gritaba que cerrara la puerta, que llamara a la policía ahora mismo. Pero la curiosidad, la necesidad de entender era más fuerte. «Entre», dijo finalmente. «Pero si intenta algo, grito y mi hijo está arriba». Ernesto asintió y entró en la casa donde había vivido su infierno familiar. Se sentó en el sofá del salón como un hombre derrotado. «No fui yo», comenzó, y su voz era apenas un susurro. «Quiero que entiendas eso primero. No fui yo quien mató a mis hijos». Carmen lo miró con incredulidad. Las cadenas en el sótano eran de Pilar. Ernesto se cubrió el rostro con las manos. «Yo era un borracho, sí, un inútil que no pudo proteger a sus hijos. Pero el monstruo era ella». Y entonces Ernesto comenzó a contar una historia que Carmen nunca habría imaginado. Una historia de una madre enferma mentalmente, de obsesiones religiosas retorcidas, de castigos que se convirtieron en torturas, de un padre débil que miraba hacia otro lado mientras sus hijos gritaban en el sótano. Decía que estaban poseídos, sollozaba Ernesto, que necesitaban purificación. Los encerraba días sin comida, los golpeaba rezando. Y yo, Dios me perdone, yo bebía para no escuchar los gritos. «¿Por qué no hiciste nada?». «Porque era un cobarde». El grito de Ernesto resonó en la casa. «Porque tenía miedo de ella. Porque cada vez que intentaba detenerla, me amenazaba con matarlos a todos. Y yo le creí. Le creí porque ya había visto de lo que era capaz». Carmen sintió asco. Por Pilar, por Ernesto, por toda esta historia podrida. «Aquella noche», continuó Ernesto con voz rota, «llegué borracho como siempre, y encontré a Pilar en el jardín, cavando. Ya estaban muertos. Los 3. Me dijo que había sido un accidente, que el castigo había ido demasiado lejos. Me obligó a ayudarla a enterrarlos. Me obligó a mentir a la policía. Y luego, cuando el pueblo empezó a sospechar, nos fuimos. ¿Y la dejaste salirse con la suya durante 40 años? He vivido en el infierno cada día desde entonces. El alcohol, las pesadillas, la culpa. Y ahora que voy a morir, necesito que alguien sepa. Necesito que ellos tengan justicia, aunque yo vaya preso, aunque me pudra en una celda. Necesito que el mundo sepa que Pilar Montoya es una asesina». Carmen miró a ese hombre destrozado y en ese momento entendió algo terrible. El mal no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene vestido de madre. A veces viene disfrazado de familia respetable. Y a veces el silencio de los cómplices es tan mortal como el crimen mismo. Tomó su teléfono y finalmente hizo la llamada que cambiaría todo. «¿Policía? Tengo información sobre el caso de los niños Montoya desaparecidos en 1982. Y tengo al padre aquí conmigo, dispuesto a confesar». Mientras esperaban a que llegaran las autoridades, los susurros en las paredes finalmente cesaron.
como si 3 niños muertos finalmente pudieran descansar sabiendo que alguien, después de tanto tiempo, había escuchado sus gritos. Pero la historia no había terminado. Todavía quedaba confrontar a Pilar. Todavía quedaba cerrar este círculo de horror que había comenzado 40 años atrás. Y Carmen, la viuda que solo buscaba un techo para su hijo, se había convertido en la única persona que podía darles a esos niños lo que más necesitaban: la verdad, la justicia y finalmente, paz. La policía llegó media hora después. 2 coches patrulla que rompieron el silencio de Villamorena con sus sirenas, despertando fantasmas que habían dormido demasiado tiempo. Carmen observó desde la ventana cómo esposaban a Ernesto, cómo el hombre se dejaba llevar sin resistencia, casi con alivio, como si las esposas fueran finalmente la liberación que había buscado durante 40 años. Un inspector de unos 50 años, de rostro serio y ojos cansados, se quedó para tomar su declaración. Se llamaba Gutiérrez y había algo en su manera de mirar la casa que le decía a Carmen que él también conocía las historias. Hace 20 años era un agente novato, dijo mientras caminaban hacia el jardín trasero con linternas. Y mi primer caso fue revisar este expediente cuando un periodista hizo ruido. Siempre supe que algo no cuadraba, pero sin pruebas, sin cuerpos. Ahora tienes ambas cosas, dijo Carmen. Bajo la luz artificial de los focos policiales, el jardín pareció transformarse en un escenario macabro. Los forenses trabajaron toda la noche excavando, documentando, recuperando cada hueso con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de cómo habían llegado allí. Carmen no durmió. Se quedó despierta en el salón, con Javi dormido en sus brazos porque el niño se había despertado con todo el movimiento y estaba asustado. Le había dicho que unos señores estaban arreglando el jardín, que todo estaba bien. Otra mentira para protegerlo. Otra carga que llevaba sola. Al amanecer, el inspector Gutiérrez volvió a entrar. Traía café en vasos de plástico y una expresión que Carmen no supo leer. Hemos encontrado suficiente evidencia en el sótano para reabrir el caso oficialmente, dijo sentándose frente a ella. Rastros de sangre, fibras de ropa que coinciden con descripciones de la época. Y Ernesto ha firmado una confesión completa. ¿Y Pilar? Gutiérrez suspiró. Ahí está el problema. Pilar Montoya tiene demencia avanzada. Legalmente no se le puede juzgar. Ni siquiera está consciente de dónde está la mayor parte del tiempo. Carmen sintió una oleada de rabia tan pura que le quemó la garganta. ¿Me estás diciendo que va a salirse con la suya? ¿Que después de torturar y asesinar a 3 niños va a morir tranquila en una residencia sin pagar por nada? No hay justicia perfecta, Carmen. Solo la que el sistema permite. Eso es una mierda. Lo sé. El inspector la miró con genuina compasión. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos darles a esos niños lo que nunca tuvieron. Un entierro digno. Un reconocimiento público. Una memoria que no sea solo susurros en una casa abandonada. Carmen asintió lentamente. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Durante los siguientes días, Villamorena se llenó de periodistas, curiosos, gente del pueblo que había huido 40 años atrás y ahora volvía para ver cómo se desenterraba el horror que siempre habían sospechado. Carmen se convirtió en el centro de la atención, la viuda valiente que había descubierto la verdad, la mujer que había escuchado los susurros y no había huido. No se sentía valiente, se sentía exhausta, se sentía usada por el destino para un propósito que nunca había pedido. Pero había algo que necesitaba hacer antes de que cerrara este capítulo, algo que le debía a esos 3 niños. Fue sola a la residencia donde vivía Pilar. Era un edificio blanco con jardines cuidados, donde la gente iba a morir lentamente, rodeada de otros que también habían olvidado quiénes eran. La ironía no se le escapó a Carmen. Pilar había borrado su crimen de su propia memoria, una absolución que solo la enfermedad podía dar. La encontró en una sala común, sentada en una silla de ruedas mirando por la ventana. Pilar tenía el pelo completamente blanco, la piel como papel de seda, los ojos vidriosos y perdidos. Una anciana frágil que no parecía capaz de matar una mosca, mucho menos de haber destruido a sus propios hijos. Carmen se sentó frente a ella. Durante un largo momento no dijo nada, solo la observó, buscando en ese rostro marchito algún rastro del monstruo que había sido. «Tía Pilar», dijo finalmente, y su voz salió más dura de lo que pretendía. «Soy Carmen. ¿Me recuerdas?» Pilar la miró sin reconocimiento, pero luego algo cruzó sus ojos. Un destello de lucidez, breve como un relámpago. «Los niños», susurró con voz cascada. «¿Los encontraste?» Carmen sintió un escalofrío. «Sí, los encontré». «Bien». Pilar asintió lentamente como si hablara del tiempo. Necesitaban ser encontrados. Necesitaban salir de allí. ¿Por qué lo hiciste? Estaban sucios.
La respuesta vino sin emoción, sin remordimiento. Por dentro, podía verlo, la maldad creciendo en ellos como moho. Intenté limpiarlo, intenté salvarlos, pero no me dejaron. Lloraban y no me dejaban salvarlos. Carmen tuvo que apretar los puños para no levantarse y sacudir a esa mujer. Eran niños inocentes, tus hijos. Nadie es inocente. Pilar la miró directamente entonces, y por un segundo Carmen vio a la mujer que había sido. Fría, convencida, absolutamente segura de su propia rectitud. Todos nacemos con pecado. Yo solo intenté quemarlo antes de que fuera demasiado tarde. Los mataste. Los liberé. Y entonces Pilar sonrió. Una sonrisa dulce, casi maternal. Y ahora tú también estás libre. La casa es tuya. Puedes empezar de nuevo, como yo quise hacer después de que ellos se fueran. Carmen se levantó bruscamente. No podía quedarse más tiempo en esa habitación. El aire se había vuelto tóxico con la locura de Pilar, con su completa falta de comprensión de lo que había hecho. Antes de irse, se giró una última vez. Vas a morir pronto, Pilar. Y espero que cuando lo hagas sean ellos los que te reciban. Espero que pases la eternidad escuchando sus gritos, como yo tuve que escuchar sus susurros. Pilar simplemente siguió sonriendo, ya perdida de nuevo en su propio mundo donde era la heroína de una historia que solo ella podía ver. Si has llegado hasta aquí, si has sentido cada palabra de este dolor, cada grito de estos niños olvidados, déjame un comentario contándome qué te ha hecho sentir. Comparte esta historia. Porque historias como esta, historias que hablan de injusticias reales, necesitan ser contadas. El funeral se celebró 3 semanas después. Fue un evento pequeño pero significativo en el cementerio de Cuenca. 3 ataúdes blancos, pequeños, demasiado pequeños. Carmen asistió con Javi, que no entendía del todo qué estaba pasando, pero que sabía que era importante. También vinieron algunos reporteros, vecinos antiguos de Villa Morena, gente del pueblo que recordaba a los niños Montoya cuando aún reían y jugaban en las calles. Ernesto no pudo asistir, estaba en prisión preventiva. Pilar nunca supo que sus hijos finalmente recibieron un entierro. El sacerdote habló de perdón y redención, pero Carmen apenas escuchó. Estaba pensando en las últimas 3 semanas, en cómo su vida había sido completamente arrancada de sus cimientos una vez más. Porque después de todo lo que había descubierto, después de haber visto el mal en su forma más pura, después de haber vivido en una casa que había sido escenario de tanto sufrimiento, Carmen había tomado una decisión. No se iba a ir, se iba a quedar en la casa de Villamorena. Iba a limpiarla, a repararla, a llenarla de luz y risas de niño. Iba a transformar ese lugar de muerte en un hogar de vida. Porque si huía, si dejaba que el miedo y el horror ganaran, entonces Pilar habría destruido una generación más. Y Carmen no iba a permitirlo. Después del funeral, mientras los demás se dispersaban, Carmen se quedó frente a las 3 tumbas. Javi estaba dormido en el coche con una vecina que había ofrecido cuidarlo. Encontrasteis a la persona correcta, dijo Carmen en voz baja. No sé si fue destino o casualidad o simplemente mala suerte, pero llegué a vuestra casa cuando más lo necesitabais. Cuando más os necesitaba yo también. El viento sopló entre los cipreses, llevándose sus palabras, pero Carmen sintió algo, una presencia, 3 presencias tal vez, ya no amenazantes, ya no desesperadas, solo agradecidas. Voy a cuidar de vuestra casa, continuó. Voy a hacer que sea un lugar feliz. Voy a llenarla con la risa de mi hijo, con luz en cada habitación, con amor en cada rincón, porque merecéis que algo bueno crezca donde vosotros sufristeis. Una última ráfaga de viento. Y luego, silencio. Carmen supo, sin saber cómo, que los susurros no volverían, que Martín, Mercedes y Miguel finalmente podían descansar, que su trabajo estaba hecho. Regresó a Villamorena esa misma tarde. Durante los meses siguientes, con parte del dinero que recibió por vender los derechos de su historia a un documental, Carmen restauró la casa completamente. Tapió el sótano con cemento. Convirtió el jardín trasero en un lugar de flores donde antes solo había muerte. Pintó las paredes de colores claros. Llenó las habitaciones de fotos de Javi sonriendo. Y lentamente, muy lentamente, la casa comenzó a sanar, como Carmen estaba sanando. Ernesto fue condenado a 15 años por complicidad, pero murió a los 6 meses en prisión. El cáncer se lo llevó sin darle tiempo de cumplir su condena completa. Carmen no sintió pena. Sintió solo un vacío donde debería haber justicia. Pilar murió 2 años después en la residencia, sin haber recuperado nunca la lucidez completa. Murió creyendo que era una buena madre. Murió sin pagar realmente por nada. Pero los niños sí recibieron algo. Fueron recordados. Sus nombres fueron pronunciados. Su sufrimiento fue reconocido. Y en una casa que antes era tumba, ahora había vida. Carmen nunca volvió a casarse.
Dedicó su vida a criar a Javi, a trabajar desde casa como contable freelance, a vivir tranquila en el pueblo que todos habían abandonado. Algunas personas la llamaban valiente, otras loca. A Carmen no le importaba ninguna de las dos cosas. Javi creció en esa casa, ajeno a la mayor parte de su historia oscura. Solo sabía que su madre había ayudado a encontrar a unos niños perdidos hacía mucho tiempo, y que por eso a veces ponían flores en 3 tumbas en Cuenca. Cuando Javi cumplió 10 años, Carmen finalmente le contó la verdad completa. No todos los detalles, no todo el horror, pero sí lo suficiente para que entendiera por qué vivían donde vivían. Por qué su madre a veces se despertaba en mitad de la noche y caminaba por la casa tocando las paredes como si las estuviera consolando. ¿Tienes miedo, mamá?, le preguntó Javi esa noche. Carmen lo pensó honestamente antes de responder. Ya no, cariño. Ahora solo siento que cuidamos de algo importante, que le dimos voz a quienes no la tenían. Y eso nos hace más fuertes, no más asustados. Y era verdad, porque Carmen había aprendido algo en esa casa de susurros y secretos, que el verdadero horror no son los fantasmas ni las casas encantadas. El verdadero horror es el silencio, es mirar hacia otro lado, es dejar que las víctimas permanezcan enterradas y olvidadas. Ella había roto ese silencio, había desenterrado la verdad, literal y figurativamente. Y al hacerlo había transformado su propio dolor, su propia pérdida, en algo con propósito. No había recuperado a Miguel, su esposo, no había recuperado su vida anterior, pero había encontrado algo igual de valioso, la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola voz que se atreva a gritar puede cambiarlo todo. Los susurros de la casa nunca volvieron, pero Carmen nunca los olvidó. Los llevaba consigo como un recordatorio de que los muertos solo permanecen muertos cuando los olvidamos, cuando dejamos de decir sus nombres, cuando permitimos que sus historias se pierdan en el tiempo. Martín, Mercedes y Miguel Montoya no serían olvidados, no mientras Carmen viviera, no mientras esa casa permaneciera en pie como testimonio de que la verdad, por horrible que sea, siempre es mejor que la mentira. Y en las noches tranquilas de Villamorena, cuando el viento soplaba entre las calles vacías, la casa que todos habían evitado brillaba con luz cálida. Una viuda y su hijo viviendo donde antes solo había muerte. Una familia nueva creciendo donde otra había sido destruida. Porque esa es la verdadera victoria sobre el mal. No dejarlo ganar, no darle la última palabra. Llenarlo de luz hasta que ya no quede espacio para las sombras. Carmen se había mudado a esa casa porque no tenía más opciones. Se quedó porque eligió transformar el dolor ajeno y el propio en algo que importara. Y cada noche antes de dormir miraba por la ventana hacia el jardín donde ahora crecían rosas rojas y susurraba: «Descansad en paz, yo me encargo desde aquí». Y en algún lugar más allá de lo que podemos ver, 3 niños que habían esperado 40 años para ser escuchados finalmente dormían tranquilos. Fin. Esta historia está basada en el dolor real que muchas víctimas olvidadas han sufrido en silencio. Si te ha conmovido, si te ha hecho sentir algo profundo, compártela. Suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano y la importancia de nunca, nunca dejar que las víctimas sean olvidadas. Tu comentario puede hacer que esta historia llegue a alguien que necesita recordar que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay quien está dispuesto a encender una luz. Gracias por leer hasta el final. Gracias por escuchar estos susurros conmigo.